Pues me gustaría daros a todos la bienvenida a un nuevo culto de oración y estudio bíblico que estamos celebrando aquí en la Iglesia Evangélica Bautista de Reus en este tiempo de confinamiento por nuestro canal de YouTube o nuestra página web. Si estáis viendo uno de estos vídeos por primera vez, pues veréis que sencillamente hacemos un estudio bíblico y luego pues compartimos los temas de oración y cada uno en sus casas pues puede tener ese tiempo de oración alabando y dando gracias al Señor por lo que hemos escuchado en su palabra, dando gracias al Señor por todo el bien que nos ha hecho durante esta semana y también pues entregándole todas esas preocupaciones. Como vais a ver, seguimos estudiando algunos de mis salmos favoritos, seguimos en ese grupo de salmos a partir de 120, que son los salmos de ascensión, y como veis, pues hoy vamos a estudiar el salmo 124. Pero antes de entrar en lo que es el estudio, pues me gustaría poner este tiempo, este estudio, delante del Señor en oración. Pues Padre, te damos gracias porque una semana más, aunque sea de esta forma virtual, podemos reunirnos. Gracias por ayudarnos en cada momento de esta semana. Gracias porque nos has ido cuidando y guardando. Gracias porque nos has dado lo que necesitábamos. Gracias porque en esos momentos de dificultad has estado a nuestro lado. En esos momentos de preocupación nos has estado dando consuelo. Y gracias también porque has estado a nuestro lado disfrutando de esos momentos de alegría y compañerismo que también hemos podido tener. Gracias porque tú nos amas. Gracias porque, como vamos a ver hoy, sin merecerlo, tenemos una relación contigo. Y como vamos a ver, Padre, incluso en los momentos más oscuros, con más dificultades, podemos cantar a tu nombre. Gracias por eso. Pero en estos momentos de dificultad, Señor, pues ponemos la situación en tus manos, sabiendo que tú eres el Dios Todopoderoso, el que ha creado todo y que lo controla todo. Y por eso ponemos la situación tanto del virus como la económica en tus manos. Sigue dando sabiduría y ayuda a los gobernantes y a los expertos, Señor, que tienen que tomar las decisiones correctas. Que sean humildes, Padre, y que tú les vayas guiando para que tomen las decisiones según tu voluntad. También en lo económico, Padre. Sabemos que esto está afectando la economía, que puede afectar a los trabajos de las personas. Te pedimos, Padre, pues que confiemos en ti, que vayamos guiados por ti y que también, como estamos diciendo, que des sabiduría a los gobernantes para llegar a acuerdos y que los problemas económicos pues sean los más llevaderos posibles. También, Padre, te seguimos pidiendo por los que están trabajando ahí en los hospitales, en las residencias o cualquier otro sitio donde lo han pasado realmente mal en estas semanas. Sigue dando fuerzas, sigue dando ánimo, sigue dando consuelo ahí. Y también, Padre, pues nos acordamos de aquellos que han perdido seres queridos durante estas semanas. Situaciones difíciles, Señor, momentos de mucha dificultad para muchas familias, pues tú que eres el Dios de todo consuelo, te pedimos, Padre, que tú vayas ayudando y dando consuelo en estos momentos. Y que nos ayudes a cada uno de nosotros, Padre, para ser de ayuda a nuestros vecinos, a nuestros familiares, cualquier persona a nuestro alrededor que necesita tu ayuda en estos momentos. Úsanos a nosotros, Señor, para ser ese canal de tu ayuda, Señor, para que podamos ser de testimonio también en estos momentos. Gracias, Padre, como estamos diciendo, porque has preservado la Iglesia de este virus por ahora. Gracias también porque la residencia también está libre de este virus y alabamos tu nombre por eso. Pero seguimos poniendo todo en tus manos, diciendo y reconociendo que tú eres el Señor Todopoderoso, tú eres el Señor Todo Sabio, y con esa confianza, Señor, pues vamos hacia adelante, dejando en todo en tus manos, sabiendo que tú siempre harás lo mejor. Bendice ahora lo que vamos a estudiar en tu palabra y que lo escuchemos, pero que tengamos la humildad de ponerlo en práctica en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén.
Como he dicho en la introducción, vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre los salmos y como he dicho estamos en ese bloque de 15 salmos que se llaman los salmos graduales y hoy vamos a leer el Salmo 124. Dice así a partir del versículo 1 en la nueva versión internacional, el título Cántico de los Peregrinos de David y dice así: Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos, al endurecerse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Bendito sea el Señor, que no dejó que nos despedazaran con sus dientes. Como las aves, hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los que lleváis siguiendo los cultos las últimas semanas sabéis que los viernes estoy compartiendo con vosotros algunos de mis salmos favoritos. Y como ya sabéis, también en las últimas semanas he estado compartiendo un grupo de 15 salmos, no todos, pero bastantes de estos salmos, que se llaman cánticos graduales, del 120 en adelante en los salmos. Y como ya he explicado, y no voy a entrar en detalle ahora, pero veíamos que los peregrinos que iban a las festividades religiosas en Jerusalén, pues cantaban estos cánticos mientras iban de camino. Podemos decir que el pueblo de Dios es un pueblo que canta. Tenemos el libro de los Salmos, 150 cánticos que el pueblo cantaba a Dios. Pero no solamente se encuentran los cánticos a Dios en el libro de los Salmos, se encuentran cánticos a Dios en diferentes partes de la Biblia. Incluso hoy en día el cantar o alabar a Dios de una forma cantada es una parte importante del culto en muchas iglesias. Pero si somos sinceros, vamos a reconocer como cristianos que hay momentos en nuestra vida, sea por lo que está pasando en el mundo o sea lo que nos está pasando de una forma personal, nos va a costar cantar. Y esto es algo que me di cuenta al volver a preparar este mensaje, porque esta no es la primera vez que he compartido este salmo en la iglesia. Al repasar mis apuntes, vi que compartí este salmo en la iglesia en el 2009, a principios del 2009. Si os acordáis, estábamos entrando en lo que se conocía entonces como la Gran Recesión. Y había muchas dificultades en el mundo en esos momentos. Y estaba leyendo el mensaje que hice en ese día y leí la siguiente frase que había escuchado en el trabajo la semana antes de compartir el mensaje. Dice así: primero la crisis. Luego anuncian un ERE en la empresa. Y ahora sale lo de la gripe aviar. Y solo estamos en abril. Y esa fue una frase que escuché en el trabajo esa semana. Había crisis económica. Habían EREs. Y había la gripe aviar, que era una enfermedad que al final no salió tan mal como se esperaba, pero en esos momentos daba miedo a la sociedad. Pues nos adelantamos 10, 11 años más tarde y estamos en una situación probablemente incluso peor que en el 2009. ERTES, coronavirus, crisis económica. Y solo estamos, en este caso, en mayo. Es normal que mirando la sociedad, mirando nuestra situación particular, nos entre preocupaciones y nos cueste cantar. Pero por eso quiero compartir este salmo esta tarde, porque vemos que, el autor parece ser que es David, cómo David y los peregrinos que cantaban este cántico durante su camino podían seguir cantando, alabando al Señor, incluso en los momentos de dificultad. Y con ayuda de Dios, como digo, esta tarde vamos a mirar las razones. La primera cosa que hacen los israelitas, que les ayuda a cantar incluso en medio de las dificultades, es recordar lo que Dios ya ha hecho en el pasado. Y eso lo vemos en los versículos del 2 al 5. Vamos a volver a leerlos. Dice así: si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habría tragado vivos al encenderse su furor contra nosotros. Nos habrían inundado las aguas, el torrente nos habría arrastrado, nos habrían arrastrado las aguas turbulentas.
Mirando estos versículos, parece ser que Dios había librado al pueblo o de un ataque o de un desastre natural. Si miramos el versículo 2 otra vez, dice, cuando todo el mundo se levantó contra nosotros, nos habrían tragado vivos. Parece ser que alguien estaba atacando el pueblo. Pero si vamos al versículo 4 y 5, habla de inundada por las aguas. El torrente nos habrían arrastrado las aguas turbulentas. Así que parece ser que es a un tipo de desastre natural. Como digo, no sabemos con exactitud, pero muchos estudiosos entienden que a lo que realmente se está refiriendo estos versículos es a cuando Dios liberó a los israelitas de Faraón en el Mar Rojo. Lo podemos leer en Éxodo capítulo 14, no lo vamos a leer ahora, si queréis lo podéis leer en vuestras casas, pero Dios, después de las 10 plagas, había hecho que los israelitas saliesen de Egipto. Faraón se había rendido y había dejado a los israelitas salir de Egipto. Pero después se arrepintió y dijo, no, vamos a por ellos otra vez. Y envió sus tropas y llegó un momento que los israelitas estaban entre la espada y la pared, porque delante de ellos estaba el Mar Rojo y no podían cruzarlo, estaban ahí parados por el agua, y detrás venían los ejércitos de Faraón. Entonces, mirando Éxodo capítulo 14, Dios abrió las aguas, pudieron pasar por en medio de las aguas y escaparse, mientras que los ejércitos de Faraón también intentaron meterse entre las aguas y quedaron inundadas por esas aguas. Muchos entienden que estos versículos se refieren a esto, porque está hablando de que están siendo atacados, que es lo que Faraón hizo a los israelitas en ese momento, y luego hablan de cómo Dios les salvó de las aguas, que es cómo se escaparon. Abrió las aguas, ellos pasaron en tierra seca, y cuando intentaron hacerlo Faraón y sus ejércitos, pues las aguas volvieron a su sitio y quedaron inundados por el agua. Como vemos, había sido un gran milagro. Y el autor de este salmo, que como digo parece ser que fue David, y los peregrinos que lo iban cantando, estaban mirando hacia atrás, mirando la historia de su pueblo y recordando ese gran milagro. Algunas veces no nos gusta mirar hacia atrás. Es como si lo pasado está, ya no se puede cambiar, hay que mirar hacia el futuro, hay que mejorar las cosas, mirar hacia el futuro. Y eso no es lo que dice la Biblia. Es verdad, hemos de ir con cuidado de mirar hacia el pasado y siempre pensar que lo pasado siempre era mejor. No. Cuando la Biblia diga que miremos hacia atrás, no es con esa melancolía de que todo era mejor en el pasado. Mirar hacia atrás en la Biblia lo hacen el pueblo de Dios para fortalecer su fe. Me gusta cómo lo resume Selwyn Hughes en su comentario de este salmo. Dice, algunas veces, solo cuando miramos el pasado, encontramos esperanza para el presente. Es en momentos de dificultad, cuando vemos toda la oscuridad alrededor nuestro, cuando, como decía ese compañero de trabajo, oye, solo estamos en abril y mira todo lo que está pasando, ¿qué esperanza hay para el futuro? Pues es mirando hacia atrás y las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas que encontramos esperanza en el presente. Un ejemplo de esto lo puse en el mensaje que compartí con vosotros el 29 de marzo de este año, Números capítulo 13, Luchando contra las dudas. Está en la página de YouTube, si lo queréis volver a ver. Pero ahí vimos cuando los israelitas, después de haber cruzado el desierto, después de librarse de los egipcios, estaban a punto de entrar en la tierra prometida y les entra el miedo. Y lo que les dice Moisés en esta situación, cuando ellos están viendo que los habitantes de la tierra prometida son fuertes y tienen ciudades fuertes, pues Moisés les recuerda que deben mirar hacia atrás y recordar lo que Dios ya ha hecho para con ellos. Miremos las palabras que dijo Moisés a los israelitas en este momento. Los encontramos en Deuteronomio capítulo 1 y los versículos del 29 al 31. Palabras de Moisés, dice, no os asustéis, ni les tengáis miedo. El Señor vuestro Dios marcha al frente y peleará por vosotros, como visteis que hizo en Egipto y en el desierto,
por todo el camino que habéis recorrido hasta llegar a este lugar, habéis visto como el Señor vuestro Dios os ha guiado, como lo hace un padre con su hijo. Moisés les está diciendo, sí, son fuertes. Sí, tienen ciudades fortificadas aquí en la tierra prometida. Pero no miréis solamente eso. Mirad hacia atrás. Mirad lo que Dios ya ha hecho con vosotros. Os ha librado de Egipto. Egipto era mucho más poderoso que los canaanitas que viven en la tierra prometida y os libró. Os ha guiado por el desierto. Os ha protegido por el desierto. Os ha provisto, podíamos entrar en los detalles, del alimento necesario, del agua cuando lo necesitabais. Os ha cuidado, como dice esto, como un padre cuida a su hijo. Es importante cuando nos encontramos ante esos problemas, esas dificultades, que no solamente nos centremos en lo negativo, no nos centremos ahora solamente en el virus en la situación económica que va a ocurrir después. Miremos hacia atrás y recordemos las grandes cosas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Estoy seguro que todos podemos mirar hacia atrás en nuestra vida y ver momentos que el Señor nos ha rescatado. Momentos que las cosas parecían muy negras y el Señor los ha solucionado. Pues en estos momentos, que pueden ser incluso aún más negros, no lo sé, cada uno sabe lo que ha pasado en su vida, es buen momento para mirar hacia atrás y mirar las grandes cosas que Dios ya ha hecho. Si hay alguien que le está costando pensar en cosas que el Señor ha hecho en su vida, y es verdad que cuando lo vemos todo tan negro, algunas veces nos cuesta mirar las cosas positivas, pues vamos a hacer algo que es conocido en la película Qué bello es vivir. Esa película famosa, navideña de los Estados Unidos, que relata la historia de una persona que llega a las Navidades y está a punto de quitarse su vida hasta que un ángel se le aparece y le muestra cómo sería el mundo si no hubiese nacido. Pues quiero que lo hagamos un poquito al revés. Quiero que nos imaginemos nuestra vida sin Dios. ¿Cómo sería nuestra vida sin Dios? Porque eso es lo que hacen los israelitas en este salmo. Si miráis el salmo, veréis que hay muchos versículos que usan el sí condicional. Vamos a rescatar el primer versículo. Dice, si el Señor no hubiera estado de nuestra parte, que lo repita ahora Israel. Vamos a preguntarnos, por si acaso hay algún momento que tengamos dudas de si tenemos razones para adorar al Señor, vamos a preguntarnos cómo sería nuestra vida, cómo sería Michael si Dios no hubiese intervenido en mi vida. En primer lugar, vamos a hacerlo como si fuéramos israelitas. ¿Qué pensaban? ¿Cómo se imaginaban la vida los israelitas sin Dios? Pues los que conocían bien la Biblia, conocían bien su historia, sabían que sencillamente ni existirían si no fuera por Dios. Los israelitas son descendientes de Abraham y Sara. Pero si miramos la historia de Abraham y Sara en Génesis, vemos que era imposible que tuviesen hijos. Miramos Génesis capítulo 18 y el versículo 10. Dios hablando a Abraham dice, dentro de un año volverá a verte, dijo uno de ellos, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda, a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara eran ya bastante ancianos, y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer? Ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo. Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara? ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara habrá tenido un hijo. Israel, los descendientes de Abraham, ni existieran si no hubiese sido por la intervención milagrosa de Dios. Abraham y Sara eran demasiado mayores para tener un hijo. Estamos viendo que Sara ya había pasado por la menopausia. Y aún así, Dios dice, no, vais a tener un hijo. Y ese hijo será
la primera de esa descendencia que se va a convertir en Israel, en el pueblo de Dios. Pero no solamente debían su existencia a Dios, a la intervención milagrosa de Dios en la historia, sino su libertad. Porque si seguimos la historia de los descendientes de Abraham, veríamos que llegó un momento que fueron a vivir a Egipto. Como había hambre en su tierra, bajaron a vivir a Egipto. Y ahí prosperaron y se hicieron un pueblo grande en Egipto. Y el rey de Egipto, los faraones, pues tuvo miedo. Oye, esta gente se está haciendo poderoso y no son egipcios. Imagínate que se levantan contra mí, hacen un golpe de estado y ponen a uno de los suyos como rey. Así que puso a los israelitas en Egipto bajo la esclavitud. Quería realmente aniquilar el pueblo. Y pasó muchos años que estaban en esa situación. Pero llegó un momento, y lo leemos en Éxodo capítulo 3 y los versículos del 7 al 8, dice así Dios hablando a Moisés: pero el Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarles de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Así que Dios veía que estaban ahí esclavizados en Egipto. Era imposible que los israelitas se libraran de esa esclavitud. Los egipcios eran demasiado poderosos, tenían el ejército más grande de la época. Era imposible que un pueblo como los israelitas pudiesen librarse. Pues fue Dios que dijo: sé lo que les está pasando y voy ahí y les voy a rescatar de ese país. Les voy a rescatar de esa esclavitud. Pero no solamente se quedó con eso, dijo, y no solamente les voy a sacar de Egipto y voy a decir, vale, ya estáis libres, espabilaros. No, les voy a dirigir por el desierto y les voy a llevar a una tierra, a la tierra que ya había prometido a Abraham, a una tierra que aquí dice que fluye leche y miel, la tierra prometida. Así que no solamente los israelitas decían, si no existiera Dios, mejor dicho, si Dios no hubiese intervenido en nuestra vida, ni existiríamos, ni seríamos libres. Pero si alguien en Israel cae en la tentación de pensar, bueno, sí, Dios ha hecho grandes cosas por nosotros, pero es que nosotros somos muy majos también, es que nosotros lo merecíamos y nosotros hacemos mucho por Dios, es que Dios buscaba un pueblo para ayudarle y como nosotros éramos los mejores, por eso nos escogió a nosotros. Pues Dios deja muy claro que así no iban las cosas. Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 7 leemos lo siguiente, dice: el Señor se encariñó contigo, con el pueblo de Israel, y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Dios está diciendo, si hubiese querido, supuestamente como pensáis vosotros, un pueblo grande que hiciese grandes cosas por mí, podía haber escogido cualquier otro pueblo que hubiese sido más útil que vosotros. Pero vosotros sois un pueblo pequeñísimo, un pueblo insignificante. Todo lo que hice por vosotros lo hice por amor. Realmente, mirándolo de esta forma, viendo que Israel existía gracias a Dios, había sido liberado gracias a Dios, y que Dios lo había hecho sencillamente porque los amaba, no importaba la situación por la cual estuviesen pasando, miraban hacia atrás y podían cantar a Dios. Ahora preguntémonos a nosotros mismos, no como israelitas, sino como hijos de Dios, como cristianos, ¿qué sería de nosotros si no fuera por Dios? Pues obviamente podríamos decir, si no fuera Dios y creemos en un Dios creador de todo, no estaríamos aquí. Pero vamos a entrar aún más en profundidad, porque igual que los israelitas sabían que si no hubiese sido por Dios, serían aún esclavos de Egipto, que si tenían libertad y podían vivir en tranquilidad en su tierra, era gracias a Dios. El cristiano también tiene que admitir que si no fuera por Dios, también seguiríamos siendo esclavos de un poder que nos supera. Y este tema
lo hemos tratado varias veces en las últimas semanas. Hemos estado viendo en diferentes mensajes, y lo vimos el domingo, cómo el ser humano no tiene capacidad de hacer el bien. Cuando se aleja de Dios, acaba escogiendo el camino incorrecto. Y eso significa que somos esclavos de lo que la Biblia llama pecado. Me gustaría repetir o compartir con vosotros algunos versículos que ya he compartido en otros estudios que hemos ido haciendo en los últimos 2 meses por el canal de YouTube, pero son unos versículos que a mí me encantan porque realmente describe bien esa lucha que hay en el interior del ser humano. Son palabras escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, antes de convertirse, era una persona considerada buena por su sociedad. Era un fariseo, así que seguía todas las normas, toda la ley que pensaban que tenían que seguir para ser aceptados por Dios. Pero dice lo siguiente, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, Romanos capítulo 7 y los versículos del 21 al 24. Dice así: me doy cuenta de que, aun queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Desdichado de mí, pobre de mí, miserable de mí, dicen otras versiones. ¿Quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Pablo está diciendo aquí, a mí me gusta lo que dice Dios. Reconozco que es bueno lo que está diciendo. Dicen otras versiones, me deleito. Me gusta la ley de Dios, pero veo que hay dentro de mí otra cosa que me está luchando contra mí y acabo haciendo aquello que no quiero hacer. Por eso dice, soy preso, soy esclavo. Y creo que de una forma perfecta estos versículos resumen lo que nos pasa a los seres humanos sin Dios. Reconocemos las cosas buenas que se tienen que hacer. Leemos la Biblia y decimos, oye, tiene razón, si todos fuéramos así, las cosas irían mejor. Pero hay algo dentro de nosotros que lucha, y eso es el pecado, y no permite que cumplamos con esa ley. Pero esa pregunta que hace Pablo al final, ¿quién me librará de este cuerpo?, tiene una respuesta. Sabe que Jesús le libera de la esclavitud al pecado. Que Jesús, muriendo en la cruz, no solamente pagó la condena del pecado, eso que debíamos a Dios porque nosotros nos habíamos rebelado. Pablo sabe que al entrar Jesús en su vida, le libera del poder, de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6 y la primera parte del versículo 22 dice así: pero ahora que habéis sido liberados del pecado y os habéis puesto al servicio de Dios, cosecháis la santidad que conduce a la vida eterna. Al aceptar a Jesús, no solamente todo lo malo que hemos hecho queda ya borrado de nuestra cuenta, sino que somos liberados, como digo, del poder del pecado, de esa esclavitud del pecado. Pero hay más. Pablo reconoce que igual que los israelitas ha sido liberado del poder del pecado. Los israelitas, como vimos, fueron liberados del poder de Egipto. Pero como vimos cuando lo miramos, Dios no los libró de Egipto y dijo, vale, ya estáis libres, espabilaros. No, los convirtió en su pueblo. Tenía una relación especial con ellos. Los acompañó en el camino. Los introdujo en la tierra prometida. Él era su Dios, ellos eran su pueblo. Pues eso es lo que pasa a los cristianos también, o las personas cuando aceptamos a Cristo. No solamente nos libra del poder de la esclavitud del pecado, sino que nos convierte en pueblo suyo, en hijos suyos. El domingo vimos, no solamente que éramos esclavos del pecado, del poder del pecado, pero sí que estábamos separados de Dios. Pero gracias a la cruz de Cristo, gracias a que Jesús vino al mundo, tomó nuestro lugar en la cruz, murió por nosotros, esa relación con Dios ha sido restablecida. Vamos a mirar otro versículo, Efesios capítulo 2 y el versículo número 12, dice así, Pablo nuevamente diciendo, recordad que en ese entonces estabais separados de Cristo.
Por nuestros pecados estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estaba diciendo que los gentiles, los que no eran judíos, estaban separados de Dios, no formaban parte de su pueblo, estaban en el mundo sin Dios y sin esperanza. Versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, a vosotros que antes estabais lejos, Dios os ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ha vuelto a restablecer esa relación. Sin Dios en nuestra vida, sin ese plan de salvación de Dios, seríamos esclavos del pecado y estaríamos lejos de Dios. Y creo que como cristianos muchas veces se nos olvida la gran bendición, la grandeza de esta idea de que somos pueblo de Dios, que ya estamos otra vez en una relación con Dios. Vimos el domingo que al rebelarnos contra Dios, teníamos obviamente controlados por el pecado. Tenemos la condena justa por rebelarnos, que es la muerte y todo lo que eso significa. Estamos perdidos, estamos vacíos sin Dios. Vemos en este mundo cuánta gente en estos momentos tiene miedo, están perdidos, no tienen dirección, la vida no tiene ningún sentido. ¿Qué va a pasar con el virus? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué pasa con nosotros después de que la vida haya acabado? Pues al nuevamente ser pueblo de Dios, tener esperanza, como vemos en Efesios, pues ese vacío se llena. Tenemos dirección en nuestra vida. Y aunque vengan los problemas, sabemos que Dios los está controlando todos. Y que nos está guiando para pasar la eternidad con Él. Nunca nos olvidemos de estas grandes ideas que conllevan la idea de volver a estar en una relación con Dios, de ser pueblo de Dios. 3 cosas vimos de los israelitas cuando se preguntaron qué serían sin Dios. Reconocieron que serían esclavos. Reconocieron que no serían pueblo. Nosotros hemos visto lo mismo. Seríamos esclavos del pecado. Estaríamos sin Dios y sin esperanza, pero ahora somos pueblo de Dios. Tenemos esperanza y esperanza de que estaremos con Él por toda la eternidad. Pero también vimos que los israelitas, si tenían la tentación de pensar, bueno, es que somos majos, por eso Dios nos rescató de Egipto, por eso nos convirtió en su pueblo, porque somos majos. Dios les había dicho, oye, no. Sois el pueblo más insignificante. Si hubiese ido por pueblos grandes que me podían hacer grandes cosas, podía haber escogido cualquier otro pueblo en vez de vosotros. Lo hice por amor. Pues lo mismo pasa con nosotros. No pensemos, bueno, es que Dios me salvó y Dios me hace su hijo porque yo soy buena persona y yo merezco eso. Como he dicho, el apóstol Pablo era mucho mejor persona de lo que podemos pensar nosotros. Él era un fundamento en su sociedad. Él seguía a rajatabla la ley que Dios había establecido, con todos sus matices. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 9 al 10. No dice, qué buena persona que soy, por eso Dios me escogió. No, dice lo siguiente, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Está diciendo, oye, yo que me pensaba tan bueno, estaba encima persiguiendo a Dios. Y el versículo 10, un versículo precioso. Pero por la gracia de Dios, por un amor inmerecido, que yo no merecía para nada, soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Dios no me escogió, está diciendo Pablo, porque era muy majo, porque era lo mejor. No. Me ha convertido en su hijo. Me ha liberado del pecado por su amor. Por un amor inmerecido. Y eso es lo que debemos reconocer todos los cristianos. Michael, no te pienses que eres tan bueno. No pienses que yo te rescaté del pecado porque eras buena persona. No pienses que yo te he hecho pueblo mío, hijo mío,
porque eres buena persona o porque tú podías traer algo para conmigo. Lo hice por amor. Entonces hemos visto que los peregrinos de Israel cantaban porque Dios los había rescatado, porque Dios les había hecho su pueblo, y porque lo había hecho no porque lo merecían, sino por amor. Incluso en las dificultades, recordando estas cosas, podían seguir cantando. Y hemos visto que para los cristianos es lo mismo. Nos ha librado de la esclavitud del pecado, nos ha hecho pueblo suyo, y lo ha hecho porque nos ama. También los cristianos debemos siempre recordar estas cosas y seguir alabando a Dios, incluso en los momentos difíciles. Y podríamos acabar el estudio ahí y decir, ya tenemos todas las razones que necesitamos para alabar a Dios, cantar a Dios, incluso en los momentos difíciles. Pero es que Dios nos ama tanto que no se conforma con solo eso, sino hay más razones por las cuales podemos cantar a Dios. Y eso lo vemos en el versículo 7 de nuestro Salmo. Dice así, en Salmo 124 y el versículo 7, como las aves hemos escapado de la trampa del cazador. La trampa se rompió y nosotros escapamos. Cantan porque saben que incluso en los momentos más complicados, cuando parece que ya está acabada la situación, que ya no hay solución al problema, Dios les puede rescatar. Pone ejemplo en este versículo del pájaro que está pillado en una trampa del cazador y ya no puede escaparse y parece ser que ya el cazador lo va a coger y se lo va a llevar y ya está, y ha perdido la batalla el pájaro. Pero dice, justo en el último momento, pues la trampa se rompe y el pájaro ha pasado de esa situación de decir, ya está todo perdido, a que la trampa se rompa y pueda escaparse. Pues los israelitas cantan porque saben que Dios es tan poderoso que incluso en los momentos más oscuros, cuando ellos han perdido toda la esperanza, saben que Dios puede actuar, que Dios les puede rescatar, y por eso pueden cantar incluso en la oscuridad más profunda. Una historia que a mí personalmente me gustó mucho en la Biblia, que resalta esta verdad, lo encontramos en el libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, los capítulos 18 y 19. Para situar estos capítulos históricamente, el imperio asirio, que en esa época era el imperio más poderoso de la zona, estaba conquistando toda la zona, y llega ya su ejército poderoso, no a Israel, no a Judá, sino a las mismas puertas de Jerusalén. Ya habían arrasado casi todo el país y llegan a las puertas de Jerusalén. Obviamente los habitantes de Jerusalén estaban ya desesperados. ¿Qué podían hacer contra el ejército más poderoso del mundo en aquel momento? Y estaba a sus mismas puertas. Y el rey de Asiria, el segundo de Reyes, capítulo 18 y el versículo 29, dice así: así dice el rey, no os dejéis engañar por Ezequías. Ezequías era el rey de Judá. Él no puede libraros de mis manos. No dejéis que Ezequías os persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. Y más abajo dice en la segunda parte del versículo 32, no le hagáis caso a Ezequías, que os quiere seducir cuando dice, el Señor nos librará. ¿Acaso algunos de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? Está diciendo, no le hagáis caso a vuestro rey, que os está diciendo, oye, Dios nos salvará. Oye, estoy aquí a vuestras puertas. Ninguno de los otros dioses de ninguna de las otras ciudades que he atacado les ha podido salvar. ¿Qué creéis? ¿Que vosotros vais a ser diferentes? La situación era desesperante. Era la noche más oscura del pueblo de Dios en estos momentos. Pero si leemos el relato hasta el final, hasta el capítulo 19, vemos que después de que Ezequías fuera al Señor, pidiera ayuda al Señor, y el Señor se comprometió a proteger a Jerusalén, leemos lo siguiente, versículo 35 del capítulo 19 de Reyes, esa misma noche el ángel del Señor salió y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, que era el rey de los asirios,
Dios levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció ahí. No se sabe exactamente qué es lo que pasó. Los entendidos piensan que hubo alguna plaga, algún virus que entró ahí y mató al ejército, pero justo en el momento que parecía imposible, estaban ahí más de 180.000 soldados. Y el Señor hizo que en el último momento no pudiesen conquistar Jerusalén. Los israelitas y nosotros podemos seguir cantando a Dios, porque incluso en los momentos más oscuros, cuando una persona puede decir: Michael, ¿por qué adoras al Señor en medio de esta situación tan difícil por la que estás pasando? No solamente porque Dios ya ha hecho grandes cosas en mi vida, no solamente porque no sería lo que soy sin su ayuda, y esa esperanza de estar con Él, de ser su hijo, de estar libre del pecado, no me lo puede quitar nadie. También puedo seguir cantando, porque sé, si es la voluntad del Señor, Él puede solucionar cualquier problema, incluso cuando yo he perdido la esperanza. En el versículo 8 vemos que los israelitas, el pueblo de Dios, el peregrino, continúa cantando. Dice: nuestra ayuda está en el nombre del Señor, creador del cielo y de la tierra. Selwyn Hughes, que como he dicho he estado siguiendo bastante al preparar estos estudios, dice que es muy triste que los cristianos tantas veces nos centremos en las dificultades y en lo que no tenemos. Por eso nos cuesta tanto cantar. Pero si hacemos lo que hicieron los israelitas, el peregrino, centrándonos en Dios, recordando en nuestra vida lo que Él ha hecho, recordando lo que seríamos sin Él, y recordando que incluso en los momentos más oscuros, Él es capaz de librarnos, seríamos capaces de cantar incluso en los momentos difíciles. Pero la pregunta es: ¿cuál es nuestra perspectiva? Como ya hemos dicho en otros momentos, ¿nos centramos como Pedro andando sobre las aguas, en el viento y en las olas? ¿O mantenemos nuestra mirada en Jesús? Quiero acabar con una pequeña historia, una pequeña anécdota, contado por un misionero en Kenia, que fue al mercado un día y estaba cantando una canción, un cántico, un himno que cantaba, y la gente que le escuchaba pues le gustó lo que escucharon, y dijo: ay, por favor, sigue cantando. Así que cantó la segunda estrofa, y les gustó más, y dice: por favor, canta la tercera estrofa. Y cantó la tercera estrofa. Y dijeron: cántanos más. Y él dijo: vale, yo os canto la siguiente estrofa si vosotros primero me cantáis algo a mí. Y todos se quedaron en silencio. Y una niña pequeña dijo: es que no tenemos nada acerca de lo cual cantar. Qué triste que en algún momento en mi vida vaya por este mundo diciendo: es que no estoy cantando porque no tengo nada acerca de la cual cantar. Miremos lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida. Nos ha creado, nos ha rescatado de la esclavitud, nos ha convertido en su pueblo, en sus hijos. Y tenemos la seguridad de que incluso en los momentos más oscuros, Dios, si es su voluntad, tiene poder para rescatarnos incluso en el último momento. Sigamos cantando al Señor. No digo que siempre sea fácil, pero mantengamos nuestra mirada en el Señor siempre, y Él nos ayudará a seguir cantando incluso en los momentos difíciles. Pues espero que hayáis disfrutado de este salmo y el estudio que hemos hecho esta tarde. Y vamos a pasar ahora al tiempo de oración. Los que me estáis siguiendo por la página web, pues tenemos los temas habituales que ya llevan varias semanas colgadas ahí en la página web. También hay algunos otros temas que hemos ido pasando entre nosotros, pero también pues me gustaría que tuviésemos en nuestro tiempo de oración un tiempo de alabanza y gratitud a Dios.
Incluso en estos momentos difíciles, como hemos visto hoy, podemos dar gracias a Dios por esas grandes cosas que ha hecho en nuestra vida, por hacernos lo que somos hoy en día. Sin Él estaríamos perdidos y sin esperanza. Y dándole gracias, porque incluso en las situaciones más oscuras sabemos que Él es capaz de revertir la situación, si es su voluntad, incluso en el último momento cuando nosotros ya hemos perdido la esperanza. Pues vamos a pasar este tiempo de oración y Dios mediante, pues nos volveremos a ver el domingo por la mañana a las 11 cuando colgamos el culto dominical.